Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 27 de julio. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de Coexport, su directora y también a la viceministra de Economía, con quienes vamos a conversar sobre la implementación de un acuerdo mundial sobre facilitación de comercio y sus implicaciones para el mercado centroamericano. Bienvenido, presidente de Coexport. Muchas gracias. Pablo Durán, gracias por acompañarnos. Ernesto, por tenernos acá y compartir pues este tema tan importante con la viceministra Luz Estrella y con Silvia. Así es, en efecto, quiero saludar a la directora ejecutiva de Coexport, Silvia Cuellar, bienvenida. También. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana, muy bien acompañados. Y qué bueno contar también con la presencia para hablar sobre este importante tema con la viceministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez. Bienvenida. Hola, buenos días. También para mí es un gusto compartir con Pablo, con Silvia y contigo. Un saludo para todos los que a esta hora de la mañana están en sintonía de este programa. Bueno, desearles una excelente semana, ya que casi está comenzando. Claro, cómo no, muchísimas gracias. A ver, el acuerdo sobre facilitación de comercio, cuando entre en vigor, entiendo va a permitir reducir los costos totales de compra-venta de productos para nuestra región. Vamos a, desde luego, a tener la oportunidad de conversar sobre el tema de la simplificación de aspectos que tienen que ver con trámites, lo cual va a traer beneficios para la circulación de la mercancía a través de nuestras fronteras, sobre todo porque también se tiene un diagnóstico general que destaca que la unidad de los diferentes sectores es fundamental en esto, también mejorar el control fiscal y para fiscal la seguridad fronteriza, así como el tránsito de personas en un marco de eficacia y eficiencia. Son aspectos relevantes que están determinando lo que es la facilitación del comercio y ver también en qué medida el impacto este tendrá en el tema de la importación y la exportación como tal. Me voy contigo, Lorena, para que como siempre nos des insumos pertinentes que nos ayuden a comprender mejor a lo largo de esta hora y media del programa. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el tránsito de personas o mercancías en nuestras fronteras significa tiempo y dinero, por lo que agilizar los mecanismos hoy en día se vuelve una necesidad. Veamos. La economía regional representa el 0.29% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, una razón que aspira a más con la agilización en los pasos fronterizos, tema clave en las exportaciones. Hoy por hoy, solo el Ministerio de Economía le ha ahorrado alrededor de 50 millones a empresas nacionales en defensa, tanto para ingresar a algunos mercados que nos están poniendo trabas. Bueno, el químico farmacéutico, peleamos una buena batalla con México, ¿verdad? Como así también cuando nos están haciendo dumping. Estrategias de modernización para el comercio regional que abren puertas a la difícil economía que enfrenta el país y que según organismos internacionales debe tomar medidas drásticas. El IVA es un instrumento, pero ojo, también hay que ponerlo en su dimensión. No es el primer instrumento, sino también hay otros instrumentos que podemos ir utilizando, como por ejemplo le hablamos del impuesto predial, combatir la elusión. También, o sea, reducir la evasión, etcétera. La pregunta es si eso es suficiente. Si eso no es suficiente, habría que pensar también en el impuesto al valor agregado. En cifras, la movilización de productos en el bloque centroamericano representan el 72% de la inversión extranjera en el mundo. Ernesto, recordemos que a inicios del año Honduras y Guatemala iniciaron un proyecto de unión aduanera, al cual se han sumado Nicaragua y El Salvador, siempre con el propósito de mejorar el comercio en la región. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Comenzó la etapa de ajustes y reajustes a efecto de que esto se convirtiera en una realidad. Hay un diagnóstico que evalúa el estatus actual en el cual se encuentra. Voy a comenzar con usted, viceministra, para que nos dé un panorama introductorio sobre el tema, cómo se encuentra.
hay 84 países en el mundo que ya aprobaron este acuerdo. Esperamos llegar a los 112 países para que sea un acuerdo ya de implementación mundial. Sin embargo, digamos, diferentes agencias multinacionales, diferentes organismos internacionales nos están apoyando a los países que ya vamos implementando. Y en el organismo de mejora regulatoria, lo que es, digamos, su esencia es trabajar por quitar aquellos trámites burocráticos que a lo largo del tiempo se han ido implementando y que, ¿qué es lo que pasa? Hacen más costoso un trámite para un empresario, tiene que gastar más tiempo, más dinero, más espera de la salida de su mercancía. El objetivo fundamental para entenderlo, de facilitar el comercio, es hacer más competitivo a los empresarios salvadoreños, que su carga tenga menos tiempo de despacho, digamos, de las exportaciones, que para abrir una empresa sea más fácil en El Salvador, que para hacer un trámite sea más expedito. ¿Cómo encajan ustedes sobre llamémosle, corrido que se ha hecho tras haber sido ratificado este convenio por la Asamblea Legislativa el pasado mes de febrero? Bueno, yo creo que es importante ubicarnos en lo que es la internacionalización de todas las exportaciones del área regional. La región centroamericana ha ido creciendo muy interesantemente y muy intensamente sus exportaciones hacia afuera, dentro de Centroamérica y hacia afuera de Centroamérica. Nosotros tenemos un crecimiento en la región. En el año 2013 las exportaciones eran 29.000 millones, en el año 2014 30.200 millones y en el año ya 2015 alcanzamos los 33.000 millones. O sea, la región centroamericana ha visto los mercados internacionales como una forma de desarrollar los países. De este total de exportaciones de 33.000 millones, el 32% se queda en la región centroamericana. ¿Por qué hay retrasos? ¿Por qué es que las exportaciones no se desarrollan mejor? ¿Verdad? Y principalmente en nuestros países, que estamos hablando en el tema de por qué no podemos transitar mejor por fronteras. Pero te voy a decir, el 25% de los problemas son por malos caminos, el 25%. El 75% es por procesos ineficientes. Y eso está demostrado con este estudio. Procesos ineficientes significa procesos lentos, procesos mal aplicados, etcétera, etcétera, en frontera. Lo encierra la burocracia, famosa burocracia. Pongamos burocracia, ¿verdad? El 1%, cada día adicional de tránsito, o sea, cada día adicional de retraso en fronteras, reduce en 1% las exportaciones. Y para los perecederos reducen un 7% las exportaciones. Lo que sucede es que vamos a hacer todo a frontera. O sea, llevamos todos los documentos y por ahí que las ventanillas se topan y por ahí que la frontera no pasa, pero se puede hacer anticipadamente. Y eso significa también... Y esa es cultura, es educación empresarial, yo problema de cultura empresarial, creo que son dos cosas, porque si tú quieres hacer las cosas anticipadamente, significa que tenemos que tener sistemas eficientes. O sea, si lo queremos hacer por un sistema vía electrónica, quiere decir que nosotros, y lo estamos haciendo porque realmente se está haciendo, pero ahí tenemos que tener seguridad en que los sistemas no se caigan. Lo que nos dimos cuenta es que no era El Salvador el problema, sí, que no eran las aduanas de El Salvador, no eran los procedimientos de El Salvador los que solamente estábamos obstaculizando el comercio, sino que logramos ver es que toda la región está en la misma situación. Entonces, nosotros vimos en esencia 3 cosas: escasa infraestructura en todas las fronteras de la región. O sea, y nos dimos cuenta que si El Salvador estaba adelante corrigiendo sus obstáculos, de nada servía si en la frontera de Guatemala teníamos los mismos obstáculos, o en la frontera de Honduras. Entonces tuvimos que, se tiene que trabajar en la escasa infraestructura, hay que tener una infraestructura física. Las fronteras nuestras, ¿te acuerdas que fueron hechas para el movimiento de personas y de carga?
ahí encontrás todo, ¿verdad? Sí. Personas movilizando y carga movilizando, eso ya no debe de acabar. Yo tengo, digamos, el índice logístico de la región centroamericana, y esto es fuente del Doing Business 2015, donde ubica, digamos, los procedimientos de El Salvador, los costos para importar. Te puedo dar algunos datos que son como nuestra meta. Documentos para importar actualizado, esto es actualizado todo el año 2015. El Salvador tiene 7 documentos para importar, Costa Rica 5, Guatemala, Honduras tienen 6 documentos para importar, pero Panamá tiene 3. Justamente esto es lo que estamos como haciendo una revisión en la región centroamericana para lograr disminuir el número de documentos y el número de días. El Salvador tiene un tiempo promedio para importar de 10, pero en la región centroamericana, en realidad, nuestro costo de importación en el Triángulo Norte somos el país que tiene menos costo de importación. El Salvador se ubica con $1,035 por contenedor exportado, mientras que Guatemala tiene 1,445 y Honduras 1,630. ¿Qué factores hacen, digamos, efectivo este diálogo que tiene antes de poder entrar en otros aspectos que había dejado planteado? A mí me parece que es importante colocar este tema en la actual palestra, sobre todo porque sabemos que el tema del diálogo sector público, sector privado ha venido siendo como el eslabón perdido en los últimos años y de mucho choque, de mucha confrontación. ¿Qué factores provocan efectividad entre este diálogo entre el sector economía y ustedes como sector exportador? Mira, yo creo que El Salvador ha dado la pauta en este diálogo. Hace año y medio que revisamos por la empresa privada cómo estaban los diálogos con cada uno de los gobiernos de sus países, vimos que El Salvador ya llevaba la punta de lanza en este aspecto. A pesar de que había habido un ambiente antidiálogo, nosotros sí realmente en materia de economía y en materia de facilitación ya teníamos acercamiento. Veíamos cómo decirle que no a una ley de firma electrónica. La procesamos y la pasamos, la aprobamos en asamblea por unanimidad, por cierto, y logramos hacer un diálogo, presentamos esa iniciativa juntos. Luego también nos pidieron en esas 19 medidas la ley de defensa comercial, ¿verdad? Mientras se abrieron todos los tratados y acuerdos comerciales, pero no teníamos una ley que defendiera al sector empresarial salvadoreño ante una práctica desleal, anticompetitiva, etcétera. Entonces también trabajamos en esa ley de defensa comercial, la promovimos con el sector privado, la revisamos, la presentamos a la Asamblea y está aprobada. Son 2 medidas concretas resueltas. Logramos que el Banco Central de Reserva aprobara casi $500,000 y esto es reciente, están trabajando justamente que para noviembre tengamos también el centro de importaciones del Salvador y sería la primera ventanilla única para las importaciones en América Latina. Decir que no hay diálogo entre el gobierno y el sector privado es un mito a medias. No, yo diría que el diálogo es permanente, o sea, nosotros no podemos negar ese diálogo que existe. Nosotros nos estamos sentando, incluso aquí con la viceministra, ¿verdad? Yo quiero decir que hemos tenido una apertura muy buena, el Ministerio de Economía definitivamente nos ha respondido, yo creo que es por ello que seguimos dialogando. Es decir, hay confianza, porque nada de esto fuera posible si no hubiese confianza en una mesa de negociación, de pláticas, confiamos que ha sido en el que punto tenemos, neurálgico en todo este devenir de cosas. Confiamos en que tenemos, de ANEP, ¿verdad? Sí, son miembros de ANEP y saben muy bien lo tenso que ha estado el diálogo con el gobierno en algunos temas en particular, ¿no? Nosotros creemos en que tenemos que seguir trabajando. O sea, nuestro objetivo es, independientemente de lo que esté sucediendo, por donde esté sucediendo, nosotros tenemos que seguir en ese diálogo permanente y en ese afán de querer construir, porque si no construimos entre ambos no vamos a lograr nada. Por eso es que nosotros en CIFACIL, en esta organización en donde estamos sentados, y como aquí se ha mencionado bien, 7 gremiales del sector privado, nosotros consensuamos todos esos problemas y los llevamos y ha sido nuestra carta de presentación, te diría yo, en todas las instancias de diálogo que hay. Es un buen referente tener a alguien del sector privado en un grupo ministerial, ¿me quiere decir? No, de mantener un diálogo previo. El asunto es que veamos lo negativo. Lo negativo es cuando se saca o se lleva una reforma de ley a la Asamblea unilateralmente, ¿verdad? Si la llevamos nosotros, la empresa privada,
se tiene la oposición del gobierno. Y si el gobierno solo lleva una propuesta a la Asamblea, pues tendrá la oposición de la empresa privada. O sea, el dominio técnico debe prevalecer sobre lo político en un ministerio para poder desarrollar en cualquier... todo, en todo nivel. ¿Qué Sí. es lo más importante? Ese es un punto importante. El diálogo previo a una reforma de ley, o el diálogo previo antes de sacar una ley. Hemos determinado realmente de que las exportaciones del país son un motor de desarrollo de la economía nuestra. Genera inversión, genera empleo, genera divisas, genera impuestos, etcétera, etcétera. O sea que es un motor de desarrollo. En un apartado digamos, de esa tabla está el sector azucarero, pero mantiene ciertas protecciones. ¿No? En realidad es un sector protegido, esa es una decisión histórica. ¿Por qué razón? Es un sector protegido centroamericano, está en el anexo A, el café y el azúcar, así como lo tiene protegido Guatemala, así como, bueno, cualquier país va a proteger a su sector de nuestros productos tradicionales, prioritarios y exportadores, y precisamente eso se va a mantener en la unión aduanera que trabajemos, se mantiene nuestro anexo A, se mantienen los productos excluidos. Nuestra idea es que tengamos facilitación de comercio, tránsito rápido de mercancías, de todos aquellos productos que no le significan ninguna sensibilidad a ningún sector. Digamos, de las 7.000 fracciones arancelarias, puede ser que a lo mejor nos queden 6.500 pasando fácilmente y revisemos, digamos, las últimas. Te doy un número muy general, puede ser que sean 100 las que nos queden excluidas. Están todas las reglas dadas, pero a la hora de la aplicación, uno lo aplica de una manera y lo otro lo aplica de otra manera. Es tal que tenemos ejemplos de carga que ha llegado en un momento, ya se cerró, ya habían hecho algún avance, se cierra, es el momento de cierre de la frontera, no se puede, tiene que esperar para el siguiente día por algo que le faltó, y al siguiente día es otro funcionario el que está ahí y le aplica la regla completamente diferente. Entonces, no hay esa diferencia de criterio y esa falta de conciencia, como estamos diciendo aquí, que es esa falta de conciencia de decir es un eslabón clave para el desarrollo económico del país, porque de ahí depende todo. Es decir, si es abrir que fronteras estuvimos significa hablando, cantar la misma canción. Exactamente. Es decir, en términos de trámite y todo eso, ¿no? Y estamos hablando a nivel de la región. Fíjate bien. Sí. Hagamos, por ejemplo, en el tema de costos. Hablemos de los famosos $18 y de los escándalos. Si tú sales de aquí del país, tú pagas en la exportación $18. Tú entras a Nicaragua y pagas $70. Por un escaneo, igual, es lo mismo. Van a ver lo mismo en el escaneo. Entonces uno dice, ¿por qué no ponernos de acuerdo a nivel de la región? Estamos haciendo el estudio y lo vamos a presentar precisamente ya el otro mes. Hemos hecho el estudio que verifica cómo es el sistema de escaneo en cada uno de los países. Y no te imaginas las diferencias que hay para un mismo propósito. Y uno como exportador en la práctica dice, pero si la carga es la misma, si a mí me escanean a la salida, ¿por qué me van a escanear a la entrada? Debería de ser una sola, debería de ser un solo escáner. ¿A dónde? A donde entró la carga. Ese es el pensamiento que tenemos. Fíjate bien. La fumigación de OIRSA. Bueno, decimos que la fumigación es de OIRSA, pero la fumigación no es de OIRSA, es de los Ministerios de Agricultura que lo han delegado en OIRSA. Fumigan el furgón a la salida de una frontera entre El Salvador y Guatemala, que lo que pasa es un puente, entras a Guatemala y lo vuelven a fumigar. Entonces tú te pones a pensar, ¿y por qué tengo que pagar esos costos? Si la fumigación ya se hizo. Hablando de una sola ventanilla, fíjate bien qué importante sería que en vez de estar pasando por la ventana del Salvador, por la aduana del Salvador, y vuelva a hacer otro trámite en la entrada de Guatemala o en la entrada de Honduras o X país, ¿por qué no hacer un solo trámite? Incluso aquí se está hablando de aduanas compartidas, ya no tener una aduana en un país y otra en otro país, sino tener una sola aduana, de tal forma que la carga que va sea registrada, o verificada en un solo punto. Eso te traería la facilitación completa, por lo menos es lo que estamos buscando. Estamos soñando ser como Europa, pues, o en cualquier país del tercer mundo, ¿verdad? Que solo pasa la mercancía y pasa rápido, y lo que estuve hablando al inicio,
¿cuánto buscamos en reducir con toda esta facilitación? Pablito. El 15%. Sí, yo creo que es importantísimo, y aquí, viceministra, le voy a pedir su colaboración a través de Comieco, se pueda aceptar, porque aceptar esta propuesta, que es la preparación de los funcionarios de aduanas, ¿verdad? El convenio, el cual nos está apoyando USAID, conlleva la preparación de 250 agentes públicos y privados encargados de aduanas, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar, los fondos están asignados y lo único es que necesitamos nosotros como ejecutores de este convenio es que Comieco lo acepte Comieco y implementarlo. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado, felicitarles por ese buen entendimiento que existe en el diálogo. Insisto, una experiencia me queda muy bien resumida este día en el programa, que no hay nada mejor que el diálogo para poder facilitar las cosas en términos público-privado. Gracias, viceministra, por haberme acompañado. Gracias, Silvita. Gragracias también, presidente de Coexport. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.